preguntas muy importantes cada vez que estudiamos la palabra de Dios. Primero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y para eso nosotros tenemos que leer las Escrituras. No queda otra para conocer las Escrituras. Entonces, primero tenemos que saber qué dice la Biblia. En segundo lugar, antes de aplicarla a nuestra vida, tenemos que ver qué significa lo que dice la Biblia. O sea, qué quiere decir la Biblia con lo que dice. Entonces, nosotros lo hacemos al revés, leemos y queremos aplicar, pero tenemos que entender varias cosas que intervienen varias áreas o aspectos que a veces nosotros no tomamos en cuenta desde un principio, como, por ejemplo, el idioma, la cultura que prevalecía en aquella época, ¿sí? Las costumbres, ¿sí? El modo en que vivían, la geografía también es otra cosa, y la historia. Entonces, hay cosas que nosotros leemos y queremos aplicar a nuestra vida, pero sin antes comprender lo que significa. Entonces, dos cosas muy importantes. Primeramente, saber, conocer qué dice la Biblia, y para eso tenemos que leer las Escrituras. En segundo lugar, qué quiere decir la Biblia con lo que dice, en otras palabras, qué significa lo que estamos leyendo. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con un pasaje de la Escritura. Les invito, por favor, a abrir su Biblia en Nehemías capítulo 8, y vamos a leer este pasaje desde el versículo 1 hasta el 2. Ya que lo tengan, vamos a hacer una oración. Es Nehemías capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Sí? Bien, quiero invitarles a hacer una oración después de esta breve introducción, para pedir la guía de Dios a través de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos por este tiempo que tú nos das, que tú nos permites para reunirnos con el propósito de estudiar tu palabra. En sí, lo que es la hermenéutica. Ahora nos damos cuenta que consiste de una serie de principios, de reglas, de métodos que son herramientas para ayudarnos a comprender lo que tú dices en tu palabra. Queremos ponernos en tus manos para que tú nos dirijas en todo tiempo, y también nuestro corazón esté listo, preparado para recibir tu palabra y para comprender lo que vamos a estudiar acerca de esta ciencia que es la hermenéutica, especialmente la hermenéutica bíblica, y que, Señor, podamos nosotros aplicarla en nuestra vida cada vez que estudiemos la palabra. Señor, en tus manos nos ponemos, te rogamos tu bendición y rogamos por aquellos hermanos que vienen en camino, que tú permitas que lleguen con bien. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer este pasaje. Fíjense bien, en este pasaje estaba reunido todo el pueblo y se leyó la ley, las Escrituras. Pero también vamos a ver que no solamente se leía, sino también se explicaban, se daban a entender, ¿sí? Para que el pueblo las pudiera comprender con claridad y también posteriormente vivirla. Dice así en Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 12. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azú,
Asbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Osías, Maasías, Elita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces podemos ver aquí en este pasaje claramente que el pueblo se reunió para oír la palabra de Dios, y llamaron a Esdras para que él leyera la palabra. Pero también había levitas que le estaban ayudando para ir explicando y haciendo más clara lo que se estaba leyendo, de modo que el pueblo entendiera lo que se estaba leyendo. En esta porción dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esta expresión, ponían el sentido, quiere decir que dividían en partes lo que estaban leyendo, y iban explicando, iban traduciendo, de modo que les quedara claro lo que se estaba leyendo, que entendieran lo que se estaba leyendo y que lo comprendieran. Cuando empezamos a entender y a comprender, empezamos a aplicar a nuestra vida, empezamos a obedecer, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que es necesario leer, pero es necesario saber el significado de lo que estamos leyendo, entender. En pocas palabras, tenemos que interpretar lo que dice la Escritura para poder comprender y después aplicar, ¿sí? Entonces es muy claro que en este pasaje se nos enseña que es importante interpretar, tratar de entender, investigar, saber el significado de lo que estamos leyendo para poder entender y comprender y aplicar a nuestra vida. Bien, la hermenéutica básica. El término hermenéutica procede del griego hermeneutike techne, que es el arte de explicar, traducir e interpretar. Ahí en su material pueden ir contestando, ahí vienen los mismos textos, pero falta contestar lo que viene en la línea. Ahí falta anotar la palabra que se requiere para completar la expresión, ¿sí? Así es que procuren estar atentos y no se les vaya a pasar ninguna. Entonces, hermenéutica procede del griego hermeneutike techne, que significa el arte de explicar, traducir o interpretar. No solamente tiene el sentido de traducir de un idioma a otro, sino también de explicar lo que significa, ¿sí? Entonces, la hermenéutica básicamente significa eso, el arte
de explicar, traducir o interpretar. Podemos decir que la hermenéutica significa traducir, interpretar, explicar y declarar. De una manera muy sencilla, nosotros podemos ver aquí lo que es la hermenéutica. O sea, de una manera, si alguien les pregunta qué viene siendo la hermenéutica o de qué se trata la hermenéutica, pues básicamente, ¿verdad?, se trata de traducir, ¿verdad?, ya sea de un idioma a otro, o también interpretar y también explicar para poder entender, comprender y también declarar, que significa una expresión, un texto. Entonces, eso es hermenéutica, es el arte de interpretar textos. De una manera muy sencilla, es el arte de interpretar textos. Dentro de la filosofía, así se le define, como el arte de interpretar textos. Ahora, la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una interpretación de los textos bíblicos para comprender su significado. Aquí ya tenemos una definición más amplia acerca de lo que es la hermenéutica, pero lo que es desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, la hermenéutica bíblica. Es el estudio de los principios, reglas, métodos para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Y en sí de eso se trata lo que vamos a ver en estas sesiones. Vamos a ver principios, vamos a ver reglas y vamos a ver métodos. Básicamente nos vamos a guiar por ejemplos, ¿sí? Principios, ejemplos, métodos, ejemplos y reglas. Vamos a ver alrededor de unas 9 reglas ahorita en esta primera sesión de hermenéutica básica. Hay otra parte que es hermenéutica avanzada. Ahí llegan hasta 19 reglas, pero todas muy interesantes. Y todas esas reglas nos ayudan a poder interpretar las Escrituras, ¿sí? Y también hay 4 métodos. De esos 4 métodos, básicamente es uno el que se utiliza más, ¿verdad? Pero es necesario conocer qué es lo que dicen los otros métodos, ¿verdad? Otras definiciones de hermenéutica es la ciencia de los principios que tratan de la recta interpretación y comprensión de las Sagradas Escrituras. Otra vez, de los mismos principios para interpretar y comprender las Sagradas Escrituras. Otra definición en cuanto a la teología cristiana es la ciencia de los principios en que se basa la exégesis. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. De hecho, enseguida, ¿qué es la exégesis? Se relacionan mucho, hay una relación entre lo que es la hermenéutica y la exégesis. No vayan a pensar, qué palabra tan rara, ¿verdad? Me da miedo. No, es algo muy simple. Ahorita vamos a ver la diferencia entre hermenéutica y exégesis. Están muy relacionadas. Incluso a veces la palabra exégesis se toma como sinónimo de hermenéutica, ¿sí? Pero hay una relación y ahorita vamos a ver esa relación enseguida. Hermenéutica y exégesis. La palabra exégesis, o en sí el concepto exégesis, significan la explicación o la interpretación del texto o un escrito, especialmente de los libros de las Sagradas Escrituras. Entonces, la exégesis también significa interpretar. La palabra exégesis también significa interpretar, pero vamos a ver que la exégesis más que nada se dedica a aplicar, a poner en práctica los principios, las reglas, los métodos de la hermenéutica. Hagan de cuenta que la hermenéutica es la teoría,
¿sí? El exégesis es cuando ya la persona se empieza a investigar, se pone a investigar y empieza a aplicar las herramientas de la hermenéutica como los principios, reglas y métodos, entonces ya queda dentro de la exégesis. A las personas que se dedican al exégesis se les llaman exégetas, o sea, se dedican a interpretar textos, pasajes, ¿sí? Frases, palabras, pero usan la hermenéutica para ello, ¿sí? Entonces, la exégesis más que nada es la explicación o la interpretación de un texto. Y vamos a ver que usa la hermenéutica. La hermenéutica empieza, la exégesis sana empieza primero con el estudio del canon, y el canon determina los libros inspirados. O sea, es necesario primero saber el canon, o sea, el conjunto de libros que forman tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Son los textos de inspiración divina y forman el canon. Pero ahorita el canon ya está cerrado. Entonces, el exégesis se encarga de estudiar ese canon. Ya la exégesis es investigar. El estudio del texto determina la redacción o la dicción del libro. O sea, hay que estudiar el canon, los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo, pero también hay que estudiar cada texto, cómo está redactado y con qué palabras se están usando en su redacción, qué género literario se ha empleado, si es narrativa, si es poesía, si es prosa, etc. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta en una investigación, en un análisis, en estudiar en sí las escrituras en algún tema. El estudio de la crítica histórica nos da entonces un contexto cultural, histórico, religioso y literario de los libros. También la crítica histórica es algo muy importante porque abarca lo que es la historia, abarca lo que es la cultura, y el aspecto religioso y sobre todo el aspecto literario, o sea, de qué modo se escribe. Dios ha permitido que los hombres, por medio de los cuales Él habló, pudieran usar diferentes estilos literarios, desde una narrativa, o sea, desde una narración hasta poesía. Son diferentes estilos literarios. Entonces, en los salmos podemos ver poesía, en cantares también. En proverbios podemos ver proverbios o dichos o consejos. ¿Sí? En los libros históricos donde se narra en sí la historia de Israel es estilo narrativo. El asunto es que a veces, si nosotros desconocemos los diferentes estilos literarios que se emplearon para las escrituras, entonces vamos a tener algunos problemas, ¿sí? Para poder interpretar. Entonces es necesario conocer los estilos o los géneros literarios en que se escribieron las escrituras. Entonces este punto es muy importante. Es necesario conocer la cultura que prevalecía también en aquella época, ¿no? Hay cosas o costumbres que se practicaban en aquel tiempo y que en la actualidad pues no se aplican y por eso no lo entendemos. Hay algunas cosas que nosotros leemos y a veces las queremos aplicar inmediatamente y eso no es posible. Estaba leyendo que hay casos, por ejemplo, en donde pues se menciona en las escrituras que la mujer va a sentir dolor durante el parto, ¿verdad? Entonces, pues no, pues la mujer va a sufrir al dar a luz, ¿verdad? Entonces que no le apliquen anestesia, que sufren, ¿verdad? Entonces, pues, pero no es así, ¿verdad? No se trata. O sea, a veces nosotros queremos leer y así como leemos queremos aplicar sin haber interpretado, sin haber buscado lo que significa en sí. Y en las escrituras hay pasajes que a nosotros nos parecen que no son muy claros, no los entendemos. Entonces es cuestión de meternos
buscar e investigar lo que significa. Hay cosas que en aquella época, por costumbres o por cultura, se aplicaban, se vivían, pero nosotros vivimos en una cultura muy diferente, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay principios que sí se aplican. En sí, el estudio de la hermenéutica nos da las reglas para la interpretación de los libros, y la exégesis es la aplicación de las reglas. Esta es la relación. Creo que aquí se explica de una manera más sencilla, ¿verdad?, la diferencia o la relación que hay entre la hermenéutica y la exégesis. La hermenéutica nos da las reglas para la interpretación de los libros, nada más. Nos da las reglas, principios, métodos, ¿sí? Son las herramientas que nosotros vamos a utilizar en la interpretación de las escrituras. Y la exégesis es cuando ya aplicamos esas reglas. ¿Sí quedó claro? La diferencia entre hermenéutica y exégesis. Una da las reglas y la otra se encarga de aplicarlas, ¿sí?, para encontrar lo que significa el texto o lo que se quiere saber. Y la teología bíblica es el resultado de todo esto. La teología bíblica, pues, ya nos hablan de las principales doctrinas de la Biblia, ¿verdad? Acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la salvación. Hay diversidad de doctrinas en las Escrituras y es necesario conocerlas. Todo eso forma la teología. El hombre ha inventado lo que es la teología, ¿verdad? Entonces, lo hace para poder explicar más que nada, dar, enseñar. Y la aplicación de todo este estudio es la voluntad de Dios. Finalmente nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios y empezar a vivirla, a aplicarla. Eso es importante, eso es lo más, creo que es lo más importante. Es necesario conocer las Escrituras, saber lo que significa y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bien. La hermenéutica sana es el instrumento o lazo de comunicación por el cual el texto y el lector puede ser contextualizado. Y el resultado es la aplicación del mensaje bíblico verdadero a nuestra situación histórica, cultural y hoy en día. La palabra contextualizar quiere decir poner las cosas en nuestro propio contexto, nuestro propio medio, como estamos viviendo, o sea, cómo se aplica a nuestra vida lo que estamos viviendo y lo que estamos entendiendo y comprendiendo, aplicarlo al día de hoy. Entonces hay una serie de principios. Entonces es muy importante el contextualizar, ¿sí? O sea, ¿cómo se aplica mi vida hoy? Yo sé que los hombres que escribieron, ¿verdad?, estaban hablando o se estaban dirigiendo a personas, ¿sí? Pero esas personas vivían en un tiempo de la historia, en una cultura con costumbres, hablaban otro idioma, ¿verdad? Entonces, era para su época, pero también hay principios que se aplican a nuestro contexto, ¿sí?, a nuestra vida en la actualmente. Por eso dice, el resultado es la aplicación del mensaje bíblico verdadero a nuestra situación histórica cultural de hoy en día. O sea, en pocas palabras, voy a buscar el significado de un texto, de un pasaje o de un capítulo, ¿sí?, y también tengo que ver cómo se aplica mi vida. Eso es muy importante, a cómo estoy viviendo. Si ustedes se fijan, básicamente hay cosas que hace años en la antigüedad se practicaban, y en la actualidad todavía se sigue practicando. Más que en otra época, ¿verdad?, otro lugar, porque el pecado es humano. El pecado es humano. Tenemos la misma naturaleza.
la misma tendencia a la rebeldía, al desobedecer, al orgullo. O sea, los hombres de aquella época son iguales, o nosotros somos iguales en cuanto a la naturaleza carnal a aquellos hombres. Nada más que usaban otra ropa, porque sí, tenían otras costumbres, vivían de otra manera, su economía era de otra manera. ¿Sí? Entonces, pero en sí, en esencia, tenemos la misma naturaleza. Entonces, los principios que se dan en las escrituras se aplican también a nosotros. Actualmente el exégesis se usa para expresar la práctica de la interpretación del texto, mientras que la hermenéutica solo determina los principios, métodos y las reglas que rigen a la exégesis. Entonces, nuevamente aquí vemos una diferencia, pero a la vez una relación entre el exégesis y la hermenéutica. El exégesis en sí es la práctica de la interpretación del texto. La hermenéutica determina los principios, los métodos y las reglas con las que van a emplear el exégesis para la interpretación de ese texto. ¿Sí? Entonces, están muy relacionadas el exégesis y la hermenéutica. La exégesis en ocasiones se usa como un término sinónimo de hermenéutica porque están muy relacionados, pero recuerden que en sí exégesis también quiere decir interpretación, y la hermenéutica sería el conjunto de reglas y métodos que se deben utilizar para realizar esa interpretación. Otra vez hay una relación muy cercana, muy estrecha entre el exégesis y la hermenéutica. Aquí voy a hacer un paréntesis. Ya hablamos acerca de lo que es la hermenéutica y la exégesis. En este paréntesis que vamos a hacer, vamos a ver que en el estudio de las escrituras, en el estudio de la Biblia o de la palabra de Dios, se requieren varias cosas. Son necesarias varias cosas. Por ejemplo, se requiere leer, pero también se requiere interpretar, y también se requiere aplicar, y también se requiere enseñar. Como mencioné al principio, nosotros queremos leer y empezar a aplicar, pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces queremos aplicar así como dice ahí en las escrituras, y tenemos que saber primeramente lo que significa. Entonces, en el estudio de las escrituras o cómo estudiar la Biblia, vamos a ver varias preguntas. Porque es ahí en la siguiente la tercera página viene hablando de esto, cómo estudiar la Biblia. Vamos a ver por qué es importante estudiar la Biblia. Bien, en primer lugar, porque contiene la mente y la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahí viene la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Por eso es importante. Mucha gente desprecia la Biblia, la critica, habla mal de ella, pero ignora que ahí viene la verdad y que viene la voluntad de Dios, viene la palabra de Dios. Y lo que Dios dice en su palabra está muy relacionado con nosotros. Dice cómo debemos de vivir. La Biblia es la única fuente de autoridad divina y absoluta para usted, quien es siervo de Jesucristo. Para nosotros la Biblia es la autoridad. Debemos tener nuestra autoridad. A ella tenemos que acudir, tenemos que conocerla y tenemos que obedecerla.
Entonces, para nosotros como cristianos, estudiar la Biblia es algo fundamental que debe de iniciar desde que nos convertimos al Señor Jesucristo. Tal vez algunos se convirtieron, pero no fueron atendidos desde un principio. Simplemente ya empezaron a congregarse, ellos empezaron a leer las Escrituras, pero no llevaron en sí una serie de estudios, no comenzaron con estudios que les permitieron ser constantes o tener cierta disciplina en el estudio de las Escrituras. Hay creyentes que no les gusta leer y por lo tanto no leen la Biblia más que lo que alcanzan a oír cuando se reúnen o cuando les comentan. Leen muy poquito, pero todo creyente debe de conocer las Escrituras. Es algo que va a ser para toda la vida desde que nos convertimos al Señor Jesucristo. Todo creyente debe dedicar tiempo a estudiar las Escrituras, porque ahí está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por lo tanto debemos de tener las Escrituras como nuestra autoridad. Ahora, estudiar la Biblia pues requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación, disciplina. A veces hasta en lo económico se requiere, pero vale la pena estudiar las Escrituras. Vamos a ver que es importante estudiar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es infalible, o sea que no tiene error, no tiene falla, es inerrante en todas sus partes, quiere decir que es la verdad, no hay error, podemos confiar en ella, está completa, no le falta nada, no es necesario hacer otra Biblia, una nueva escritura, como algunos comentan. Es que las cosas han cambiado, sí, pero la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece. Porque una vez leí que algunos piensan que es necesario que se escriba una nueva Biblia. ¿Cómo? La Biblia está completa. ¿Y qué de los diferentes versiones? Ahorita estamos con la Reina Valera. Sí. ¿No hay otras versiones? Sí. Más modernas, no sé. Sí, a través de los años, ¿verdad? Se han hecho otras traducciones, pero más apegadas a algunas al idioma común que se habla en algunos países en la actualidad. Lo que se busca es que las personas o los clientes traten de comprender mejor, ¿verdad? De una manera más clara, más sencilla, de acuerdo al modo en que hablan, ¿verdad?, las Escrituras. ¿Sí? Pero la más popular, la versión más popular, ¿verdad?, es la que nosotros usamos, la versión Reina Valera 1960. Es una buena traducción, ¿verdad? Pero en sí lo que se pretende es que sean más comprensibles para algunas personas, ¿verdad? Por ejemplo, la nueva traducción viviente, ¿verdad?, es muy amena y usa expresiones más sencillas, ¿verdad?, más comunes para nosotros, ¿verdad? El asunto es que esté apegada al canon y que no se distorsione su significado, De hecho, cada vez que se traduce las Escrituras a algún idioma, se topan precisamente con la gramática, con el léxico. Por ejemplo, el hebreo es un idioma muy sencillo, pero el griego es muy complejo. Tiene muchos más vocablos, más palabras que el hebreo. Entonces es más complicado el griego que el hebreo, ¿verdad? El griego contiene palabras o tiene palabras más elevadas, más absolutas.
Simplemente, por ejemplo, la palabra, para la palabra amor, en griego hay 4 diferentes términos para referirse a lo que es el amor. Es el amor ágape, el amor filos, el amor eros, y el otro es el de compañerismo, ¿verdad? No me acuerdo de ese otro. El asunto es que hay variedad para decir cuándo es el amor ágape, cuándo es el amor filos. Y en español, por ejemplo, en el castellano nada más hay una palabra para referirse. Entonces, para referirse al amor ágape le tenemos que agregar alguna frase, alguna expresión, o sea, no una palabra, sino la idea. Entonces, cuando se traduce, ¿verdad?, a algún otro idioma, a veces no hay un equivalente, no hay una palabra equivalente a una palabra en hebreo o griego, entonces se usa la frase o la idea, lo que significa. Entonces, pero sí hay algunas versiones que sí están tergiversadas, como la de los testigos de Jehová. Es así, está comprobado que está tergiversada, ¿verdad? Está alterada y la han ajustado a sus doctrinas. Por eso nosotros chocamos con ellos, porque no se ajustan a las doctrinas de la Biblia. Entonces, eso es un problema. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado también en algunas versiones, ¿verdad? En algunas partes de las escrituras, pero la idea es que sea más comprensible. A medida que pasan los años se van a ir descubriendo más cosas, ¿verdad? Tal vez nuevos métodos, nuevas reglas, nuevas técnicas para poder interpretar las escrituras, ¿verdad? Yo creo que ha habido un avance bastante, de tal manera que tal vez los creyentes que vivían en otros siglos no conocían, y ahora nosotros sí ya las conocemos. ¿Sí? Ya pudimos encontrar en sí el significado de algunas cosas, o cosas más comprensibles, ¿verdad? Entonces, la hermenéutica yo creo que nos ayuda bastante porque nos proporciona reglas y principios y métodos para poder interpretar las escrituras. Les vuelvo a repetir, nosotros como creyentes empezamos a leer la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver que lo que sigue es interpretarla. ¿Qué significa esto? Y nosotros empezamos a querer obedecerla y vivirla en algunas cosas, ¿verdad? Y eso no es posible en algunas cosas. En fin, también tiene la autoridad final. No lo que diga usted ni lo que digo yo, vamos a ver qué dice la Biblia. Nos acostamos ahí. Por eso es necesario saber lo que significa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje donde dice, donde están reunidos 2 o 3, ¿verdad?, en mi nombre? Muchas veces lo relacionamos con la oración. No, es que aquí, y cuando está uno. El problema es que no leemos el contexto. Tenemos que leer el contexto. Nada más leemos el versículo, pero tenemos que leer lo que dice antes y lo que dice después, para saber el asunto que está tratando y a qué se refiere. Resulta que ese pasaje de donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí, no se estaba refiriendo a una reunión de oración, sino a un asunto de disciplina. Si leemos el contexto, ¿verdad?, se estaba refiriendo a un asunto de disciplina, no a una reunión de oración. Es cierto que el Señor Jesús está ahí, ¿verdad?, está con nosotros, pero cuando es uno no está el Señor Jesús. No, también, ¿verdad?, el Señor Jesús está con nosotros siempre. Pero el asunto es que tenemos que leer todo el contexto, no solamente. El problema es cuando tomamos un solo versículo, ¿verdad?, un solo texto, para hacer toda una doctrina o para dar toda una enseñanza. Entonces la hermenéutica nos enseña que tenemos que leer también el contexto, todo el pasaje, y no enfocarnos en un solo texto, en un solo versículo. Es totalmente suficiente para sus necesidades,
llevará a cabo lo que promete, provee la seguridad de su salvación. Entonces, todas estas cosas nos permiten ver la importancia de estudiar las Escrituras. Es necesario dar la importancia al estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo me beneficiaré de estudiar la Biblia? ¿Qué beneficios me acarrea? Bueno, pues vamos a ver qué es la fuente de la verdad. Es la fuente de la verdad. Es la fuente de la bendición de Dios cuando obedecemos. Es la fuente de victoria. Es la fuente de crecimiento. Es la fuente de poder. Es la fuente de guía. Todas estas cosas nos proporciona la palabra de Dios. Entonces, el estudio de la palabra de Dios nos beneficia bastante. Nos guía, nos da poder, nos permite crecer, nos da victoria, ¿verdad? Nos acarrea bendición cuando nosotros la obedecemos y es la fuente de la verdad. Ahí vamos a encontrar lo que es verdadero, lo que es cierto. Entonces es importante estudiar la palabra de Dios. Bien, ¿cuál debe ser mi respuesta a la Biblia? ¿Cómo debo de responder yo a las Escrituras? Bueno, debo de creerla. Debo de creerla. Debo de honrarla. O sea, debo de darle su lugar. Debo de respetarla. Debo de amarla. Debo de amarla con todo mi corazón. Debo de obedecerla, creerla, honrarla, amarla, obedecerla. Debo de guardarla. Debo de traerla conmigo siempre. Debo de pelear por ella. Debo pelear por ella, debo de defenderla. Hay personas que menosprecian y se burlan de las Escrituras, se burlan de la Biblia. A veces toman porciones o pasajes de las Escrituras para hacer bromas o chistes, o para vacilar o jugar conmigo. Nosotros debemos de apreciarla, de darle el valor que requiere. Entonces debemos pelear por ella, defenderla. Debemos de predicarla y debemos de estudiarla, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son resultado de estudiar la palabra de Dios. ¿Quién puede estudiar la Biblia? Esta pregunta la vamos a responder con una serie de preguntas. ¿Quién puede estudiar la Biblia? Primera pregunta, ¿es salvo por la fe en Cristo? La primera pregunta es si eres salvo, si ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, si ya creíste en Él, si te acercaste a Él en los términos de Dios, arrepentimiento y fe. Entonces el primer requisito es ser salvo, ser salvo. Segundo, tener hambre por la palabra de Dios, o sea, desearla, como dice en 1 Pedro 2:12, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces, desear la palabra de Dios, o sea, conocerla, saber más de ella, tener hambre por la palabra de Dios. ¿Sí? Eso debe de haber en todo creyente. Si está escudriñando las Escrituras con diligencia, o sea, si es dedicado a investigar, a estudiar. En cierta ocasión a mí me dijeron, no, lo que pasa es que a ti te gusta estudiar. No, dice la Biblia que debemos escudriñar las Escrituras, o sea, rebuscar, escarbarle. Es una palabra muy común, ¿verdad? Para referirse a meterse más profundamente, escárbale, quiere decir que debes de profundizar más. Es deber de todo creyente escudriñar las Escrituras, buscar, investigar. Entonces, ¿qué requisitos? Primero, ser creyente, ser sabio, ¿sí? Tener deseos por la palabra de Dios, alimentarnos de ella. Podemos comparar a veces la palabra de Dios con la comida. Así como nosotros necesitamos alimento, ¿verdad?
El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay que buscar la palabra y alimentarnos de ella. ¿Sí? Desearla. Así como cuando deseamos algún alimento o cuando tenemos mucha sed deseamos algo. Debe de haber ese deseo grande en el corazón de cada cristiano. Bien, estás buscando la santidad, vivir una vida limpia, pura, santa. Eso es muy importante. Es muy importante. Se requiere que si tú deseas estudiar la palabra de Dios, tienes que estar dispuesto a escuchar lo que dice Dios en su palabra en cuanto a la santidad. Dios demanda de nosotros una vida limpia, santa. Hay que dejar todo lo que es pecado. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, yo pensé que tenía que dejar muchas cosas. O sea, cuando me estaban hablando de Jesús, aquella persona, ¿verdad? Pasaban por mi mente en ese momento muchos pensamientos, muchas cosas, muchas ideas, muchos recuerdos de mi esposa, primeramente mi esposa, mis padres, ¿verdad? Mis hermanos, mi familia, mis amigos, ¿verdad? Que van a pensar si yo me hago cristiano, si yo me convierto a Cristo, se van a burlar de mí, tantas cosas que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Pero la persona que me estaba hablando me dijo algo: mira, Dios nada más te va a quitar lo que es pecado, no te va a quitar a tu familia, no te va a quitar a tu familia, nada más te va a quitar todo lo que es pecado. Entonces en ese momento ya vino un poquito más de paz. Ya voy entendiendo todo lo que es pecado, todo lo que es malo. Y es cierto, ¿verdad? Entonces el asunto es que debemos dejar el pecado y buscar una vida de santidad, y tenemos que orar mucho. ¿Hay en ti ese deseo? Estar llenos del Espíritu Santo debe de ser normal en la vida de todo cristiano, andar lleno del Espíritu Santo. Pero a veces andamos más llenos de nosotros mismos y de lo que nos cargamos, ¿verdad? ¿Sí? En lugar de andar llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces ya andamos llenos de otras cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser que en tu casa, ¿verdad?, te llenes de la palabra de Dios, pero sales a la calle, ¿verdad?, y hay muchos anuncios publicitarios, hay muchos letreros, ¿verdad? Hay muchas cosas que también van llenando nuestra mente. Entonces el asunto, o andamos llenos de la palabra de Dios, ¿verdad?, ¿sí?, y andamos en la llenura del Espíritu Santo, o andamos llenos de las cosas del mundo, como se dice comúnmente, ¿verdad? ¿De qué andamos llenos? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quién puede estudiar la Biblia? Pues los creyentes, los que tienen a Jesús en su corazón, tienen hambre por la palabra, están escudriñando las Escrituras, están buscando una vida de santidad y una vida llena del Espíritu Santo. La pregunta más importante es la primera. Esa es la primera. No vas a poder comprender las Escrituras si no tienes a Cristo en tu corazón. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ahorita es el tiempo de recibirlo en tu corazón. ¿Sí? ¿Estás seguro de tener a Jesús en tu corazón? Bueno, pues adelante, ¿verdad? Pero la primera pregunta es la más importante: ¿eres salvo o no eres salvo? Es una manera de decir si tienes a Cristo en tu corazón. Bien, ¿cuáles son los principios elementales del estudio bíblico? Bueno, aquí yo puse 4, hay otros autores ponen más, hasta 5 o 6, pero este me pareció muy breve, muy sencillo. La pregunta es: principios elementales del estudio bíblico. Primero, hay que leer. Primero es la lectura. De hecho, todo cristiano empieza, es lo primero que hace, ¿verdad? Empieza a leer la Biblia, empieza a leer, empieza a congregarse, empieza a orar, empieza a compartir de las Escrituras. Lo primero es leer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? ¿Cuál es el segundo paso? Interpretarla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir?
lo que estoy leyendo. A veces nosotros, como mencionaba al principio, nos pasamos hasta el 4, hasta el 4, leemos y queremos aplicar. Yo pienso que lo primero es interpretar, saber qué quiere decir. ¿Qué quiere decir? Eso es muy importante. Saber qué significa lo que estamos leyendo. ¿Qué significa lo que dice las Escrituras? Primer paso, leer. Segundo paso, interpretar. Buscar qué significa. ¿Qué significa? Cuando un creyente, desde su conversión, es inducido al estudio de la palabra de Dios, no batalla mucho. Cuando es desde el principio lo tomamos y le empezamos a enseñar las Escrituras y de una manera sistemática empezamos a enseñarle y a estudiar y a que lea y a que busque por sí mismo, ¿verdad? No va a batallar mucho, no va a batallar mucho en su vida espiritual, ¿verdad? Porque lee, pero busca qué significa lo que lee y medita en él. Tercer paso es meditar, traer la palabra de Dios en nuestra mente todo el tiempo, estar pensando en ella una y otra vez, constantemente. En Deuteronomio se nos manda eso, es un principio que debemos de obedecer. Meditar en la palabra de Dios, en el Salmo, en el primer Salmo, en Josué también se nos pide, ¿verdad? O se les pide a quienes van dirigida que mediten, y ese es un principio que también tenemos que contextualizar. Ahora sí dije bien la palabra, contextualizar, o sea, aplicarlo a nuestra vida, a nuestro medio. O sea, tenemos que estar pensando constantemente en la palabra de Dios. Yo sé que a veces pensamos pues en otras cosas que son normales, legales, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar. Pero de ahora en adelante, como cristianos, debemos de tener la palabra de Dios en nosotros y meditar, pensar constantemente en ella, ¿sí? Y finalmente tenemos que aplicar cómo penetra y cambia mi propia vida la verdad de Dios, cómo se aplican a mi vida las verdades y principios divinos contenidos en un pasaje en cuanto a mi actitud y a mis acciones. Entonces, finalmente, es necesario poner en práctica lo que vamos aprendiendo. De nada sirve conocer bastante las Escrituras y lo que significa si no lo vivimos. Sé que a veces vamos a batallar porque no queremos dejar el pecado o no queremos obedecer en algún punto de las Escrituras donde Dios nos está hablando. Tenemos conflicto, pero hay que orar a Dios y pedirle que Él nos ayude. Bien. El tema de las siguientes lecciones se enfoca en el paso número 2, interpretar. Todo lo que vamos a ver se está relacionado con interpretar. Y interpretar se refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística. Bien, hasta aquí le vamos a dejar, ya son las 9. Nada más va a ser una hora, ¿verdad? En la siguiente sesión vamos a ver las presuposiciones. En 1 minuto o 2 minutos puedo leerlas, ¿verdad? Y después las explicamos en la siguiente sesión. Presuposiciones vienen siendo las causas o motivos en las cuales se basa uno para decir o hacer algo, ¿sí? Vamos a ver los supuestos, en qué nos basamos para decir lo siguiente. Número 1, la Biblia tiene autoridad para decir lo que dice. Esto no viene ahí, ¿verdad? No viene. La Biblia tiene autoridad para decir lo que dice. Es un supuesto, ¿verdad? Es algo que es un motivo. Para el cristiano auténtico, la Biblia es y será para siempre su máxima fuente de autoridad, fuera de la cual no hay apelación posible, y es el único árbitro final en todo lo que a fe y práctica cristiana se refiere. Esa es la máxima autoridad.
Cuando llegamos allá, ya no hay nada que decir. Número 2, la Biblia contiene sus propias reglas de interpretación, las que al ser entendidas y aplicadas correctamente darán como resultado el significado correcto de cualquier pasaje. O sea, la Biblia contiene sus propias reglas de interpretación, es algo que vamos a ver. 4, la meta primordial de la interpretación bíblica es descubrir lo que quiso decir el autor del libro en cuestión. O sea, la meta o el propósito es descubrir qué quiso decir el autor de cada libro. Para eso tenemos que ver algo del autor, la fecha en que se escribió, el propósito, ¿verdad? ¿A quién se lo dirige también? Exactamente, a las personas a quienes iba dirigida. Entonces, a ver a quién se está refiriendo. Y a veces nos lo tomamos para nosotros, porque pues ahí lo dice. Ahí lo dice. Vamos a ver que los ejemplos los tomamos a veces como mandamientos, pero no son más que ejemplos. A menos que lo especifique, ¿verdad? Pero a veces vemos algún ejemplo, y ya lo tomamos como si fuera un mandato. De hecho, el libro de los Hechos es pura narración. Ahí no podemos sacar ninguna doctrina. Es pura historia de los cristianos del primer siglo. Y las epístolas así están llenas, muy ricas en doctrinas. Pero ha habido personas que han querido sacar doctrinas del libro de Hechos, como el hablar en lenguas. Y ha creado mucho conflicto y mucha confusión. El libro de Hechos es pura narrativa, nada más. Bien, nada más rapidito. El propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no solo aumentar nuestro conocimiento, es cambiar nuestras vidas. El idioma puede ser vehículo para transmitir verdades espirituales y es un medio confiable de comunicación de las grandes doctrinas y principios del cristianismo que están expuestos con claridad en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver que el idioma es fundamental en el estudio de la hermenéutica. La toman muy en cuenta. Hay mucha diversidad en cuanto al idioma. Los escritores de la Biblia, bajo el poder y dirección del Espíritu Santo, escribieron con el objeto de hacerse comprender. Y esperamos naturalmente y con razón que la Biblia hable con sencillez y claridad. O sea, cuando escribieron la Biblia, estos hombres, ¿verdad?, lo hicieron en su propio idioma y en el idioma común, como ellos hablaban, de manera que pudieran entenderlos. ¿Se imaginan si hablaran de alguna otra forma en que no se entendiera? Pues no lo van a entender. Entonces ellos hablaban así como nosotros hablamos, de una manera sencilla, común y natural. El Espíritu Santo y la fe salvadora son imprescindibles para que se puedan comprender e interpretar correctamente la Escritura. Estas dos cosas son muy importantes, la fe y el Espíritu Santo. Vamos a ver que hay muchas cosas en la Biblia que son por fe. Y por último, todo cristiano tiene el derecho y la responsabilidad ante Dios de leer, investigar, interpretar, entender y enseñar la Biblia por sí mismo y lo mejor posible, iluminado y guiado por el Espíritu Santo. Hasta aquí lo dejamos. ¿Alguna preguntita? ¿No? Y no, pues después. Bueno, vamos a hacer una oración. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Bendito seas. Y Señor, permítenos seguir estudiando más acerca de este tema tan importante que nos ayuda bastante a poder encontrar el significado de lo que tú dices a través de tu palabra. En tus manos nos ponemos y muchas gracias por este tiempo. Que tú nos lleves con bien a nuestros hogares.
Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones.